Televisa presenta. Becán, Campeche, año 600 a.C., siglo VII, ubicación Campeche. En esta y en las otras obras vamos a hablar sobre cuatro características: las formales, espaciales, técnicas y de significado. En estas características formales sobre Becán, Campeche podemos ver ciertos elementos que lo caracterizan, como su gran acrópolis y su pequeña acrópolis, con sus diferentes accesos hacia ellos, sus santuarios, su juego de pelota, altares, pasillos y sus respectivas estructuras, que más adelante se hablarán sobre ellas. En cuestión de características técnicas, podemos apreciar ciertos materiales que se tenían a la mano en esa época, como la piedra, el mortero, pirámides macizas con piedras calizas bien labradas, elementos arquitectónicos en las fachadas como serpientes de piedra, cruces hundidas en los muros y escultura de dioses tanto en el interior y exterior. Sobre características espaciales podemos ver ciertas estructuras. Tenemos de la estructura 1, 2 y 3 que se caracterizan por sus dos pirámides truncas o torres macizas laterales que cierran la plaza por el lado de poniente. Cuentan con una escalinata central en cuyos lados hay habitaciones de mampostería dispuestos en los dos niveles de inmueble, teniendo en cuenta las características de significado. Podemos ver que está rodeada de un foso único en el área maya, dando testimonio de una actividad entre otras ciudades, ya que también cuenta con otro significado de ser como un abastecimiento de agua, llevándolo al nombre de Becán, en maya, significado barranco o la barranca. Cabe resaltar que esto fue construido con murallas y construcciones muy altas, rebasando los 30 metros de altura, para ataques bélicos. De la siguiente obra que se va a hablar es sobre la arquitectura militar de Tula, siglo VII, ubicado en la Ciudad de México, año 910 a.C. Aquí podemos ver otros elementos formales. Desde el principio podemos ver un patio central que distribuye hacia las diferentes aulas como las pirámides, el palacio, el templo quemado y entre otros edificios. Como se mencionó en las obras anteriores, características espaciales, podemos ver desde un punto que es el patio central donde se conecta las demás áreas, donde lleva hacia el Palacio Quemado, donde podemos ver en ciertas columnas en las imágenes donde antes era un lugar que actuaba como sala de consejo, realizando otras actividades como administrativas, donde los dioses mayas prácticamente sus asientos eran banquetas llamadas butacas de concreto. Cabe resaltar que este edificio mencionado es uno de los edificios de mayor jerarquía, donde prácticamente era el más imponente de todos, tanto en lo estructural y en el diseño para estar preparada para las guerras, llevando a las características técnicas ciertos elementos como la piedra, pilares, dibujos de dioses y las butacas, y lo más importante, los atlantes de Tula, que más que nada representa los guerreros de Tula para poder defender el palacio de mayor jerarquía. Todo esto se trataba de la expresión del pueblo que fue quien dominó al norte del altiplano en zonas como Tulancingo, con sus atlantes, representando a guerreros, dándole a la ciudad ese toque de guerra, de protección. De la siguiente obra que vamos a hablar es sobre la ciudad amurallada Tulum, ubicación Riviera Maya, siglo XVI, año 1350. En esta obra podemos ver diferentes características formales. Más o menos se relaciona un poco con la anterior de Tula, que es un patio central que te distribuye hacia diferentes santuarios, templos, murales, casa de dioses, caletas, etc. En sus características espaciales junto con su significado podemos ver, como en la obra anterior,
que se podrá partir del patio central, que tiene diferentes accesos donde te dirige a templos, santuarios, etc. Cada uno con su cierto uso y su jerarquía, como en este caso el castillo levantado de 12 a 15 metros de altura de manera vertical sobre el borde, teniendo en inferior hay una cueva, representando la forma clara del universo, donde representa, y todos estos templos, santuarios, se aprecian con diferentes materiales, hasta incluso diferentes texturas, como la piedra maya, unas columnas en uno que otro templo, acabados de diferentes dibujos de dioses mayas, tanto en el interior y exterior. Ahora vamos a hablar sobre la arquitectura militar en el virreinato. La siguiente obra que vamos a hablar es sobre el fuerte de San Juan de Ulúa, que está ubicada frente a las costas del Golfo de México y Puerto de Veracruz, siglo XVII. En esta obra, sus características formales, podemos ver más que nada elementos como torres, murallas, piedra, mampostería, cañones montados, muros de contención, dándole ese aspecto militar. Bueno, y en sus características espaciales podemos ver cómo igual tiene su jardín central patio central donde te puede llevar hacia diferentes aulas. En el interior se construyó una dársena para el desembarco y embarque de las mercancías y petrechos de guerra y boca para la fortaleza. De esta manera, en sus características técnicas, se crean frentes defensivos de 2 torres o baluartes y una muralla, y en la parte sur colocar un baluarte y caballero de 27 pies de piedra y cantería, y en la torre de poniente o torre vieja se levantará el baluarte de San Pedro, sin olvidar que también podemos ver imágenes del interior como tienen diferentes elementos arquitectónicos como arcos de bóveda o de media punta, cornisas y diferentes acabados de piedra, etc., llevando a un significado a que la construcción de la fortaleza fue planeada por los españoles al mando de Hernán Cortés el 22 de abril de 1519, en el contexto del descubrimiento de América y de los ataques piratas y corsarios de la época contra España. La fortaleza está construida en el estilo llamado Tracia italiana. La siguiente obra es Castillo de Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México, año 1780, siglo XV. En estas características formales podemos ver ciertos diseños modernos del estilo barroco. Los podemos ver en sus columnas, en sus capiteles, cornisas, balcones, cancelería, en sus jardines, en la piedra que se utilizan, entre otras cosas. Donde también podemos ver que en el interior se aprecian los vitrales, las columnas, las entradas de luz durante el recorrido, el mármol, la gran altura para poder apreciar los detalles, grandes vestíbulos, grandes salas, un conjunto de estética única. Con eso se resume el interior del Castillo de Chapultepec. Todo esto llevando a sus características técnicas, tiene que ver mucho la relación entre la arquitectura del paisaje del bosque junto con la arquitectura colonial y la arquitectura republicana, ya que el Castillo de Chapultepec es una construcción palaciega en el centro del bosque de Chapultepec, situado en la Ciudad de México, a una elevación de 2.325 metros sobre el nivel de mar, construido por el virrey Bernardo de Galvez y Madrid, sobre el Cerro del Chapulín, mejor conocido como Chapultepec, que es su nombre de origen náhuatl, ya que fue el único castillo real en América que fue construido en la época del virreinato, como casa de verano para el virrey. Se le dio diversos usos, desde almacén de pólvora hasta academia militar en 1841.